Buenas, mi nombre es Charlie Romero. Específicamente quiero hablar un poquito como respuesta a las preguntas del foro de contabilidad. Primeramente quisiera definir la contabilidad como la define el diccionario enciclopédico empresarial del profesor Pedro Adelance, y él define contabilidad como la técnica que facilita la organización, distribución y control de ingresos, gastos y beneficios de una organización. Viendo esto, me fui a Google y busqué en Google la definición de contabilidad y me arrojó dos definiciones. Para Google, la contabilidad se define internamente como la relación de los sistemas de control y registro de los gastos y de las demás operaciones que se realizan dentro de una empresa. Viendo estas dos definiciones, tanto del profesor Delance como la que Google me está arrojando, yo puedo producir mi propia definición, teniendo en cuenta que hay múltiples definiciones de contabilidad, y la concibo como la ciencia y la técnica que se encarga de registrar de una manera cronológica cronológica y clasificarla todas las transacciones que se vayan produciendo que tengan un valor económico que impactarán los ingresos, la distribución, los gastos o las salidas de recursos, ya sean económicos o no, y que estos producirán de una manera analítica beneficios o pérdidas, y que proporcionarán además dicha información y que con ella podrá tomarse las decisiones que sean pertinentes. Con esto podemos ver que no es solamente registrar transacciones, tiene que ver con salidas de recursos, y estas salidas pueden generar un beneficio o pueden generar una pérdida. Con esa información lo que se busca es que si se va a generar pérdidas, sea la menos posible y que se puedan hacer los correctivos del lugar para que no siga sucediendo o para que sea disminuido el impacto lo más posible. Y si va a generar beneficio, tratar de maximizar dichos beneficios. Ahora, comprendiendo estas dos definiciones que habíamos visto, más la definición que yo puedo captar, podemos entender también que la contabilidad tiene sus objetivos específicos, que no es solamente registrar de una manera clara, organizada y cronológica datos o informaciones. No es solamente eso, sino que dichos datos o informaciones les permita a los entes que actúan y que son responsables hacer los correctivos que sean pertinentes, evitando, disminuyendo las pérdidas de las que hemos hablado, o tratar de, con esa información, maximizar en lo más posible dichos beneficios para poder así obtener o con ella poder hacer la toma de los correspondientes correctivos o decisiones. Básicamente ese es el objetivo de la contabilidad. Proceso, aportar o generar información y hacer correctivos. Tomando en cuenta esto, hemos hablado que hay usuarios que son responsables de registrar todo el proceso. Estos usuarios vamos a clasificarlos en tres áreas específicas. Primeramente podemos decir que hay usuarios que son internos. Estos usuarios internos son aquellos que están muy interesados en toda la información contable que se genera dentro de la empresa. Pudiéramos decir algunos de ellos que son la junta directiva, porque aportan capital, o son los dueños de las empresas. Los directivos financieros, que son los responsables de velar
y analizar toda esa información contable que se está dando dentro de la empresa para así poder tomar los correctivos del lugar para evitar pérdidas, pero también para poder tomar decisiones que permitan hacer inversiones tanto interna, externa, en equipos o financieras específicamente. Tenemos también como un usuario interno los gerentes de plantas. Con esta información financiera ellos pueden determinar qué tan productivos están siendo los recursos que están utilizando y así poder tomar las decisiones que sean pertinentes. Tenemos también los empleados de las empresas, los cuales tienen un interés muy específico y marcado, porque de ahí dependerá su sueldo en primera instancia. Segundo, los planes de compensación anuales que se den, los incentivos que se puedan dar, pero también los planes de jubilación y pensión que puedan darse dentro de la empresa y también la posibilidad de acceder a cierto crédito o préstamo dentro de ella. Porque nadie va a ir a tomar un préstamo o se atreverá a tomarlo si el proceso económico dentro de la empresa no está marchando bien. Ya hay otro tipo de usuario, ya en otro renglón, que son los usuarios externos. Estos usuarios son normalmente usuarios que no pertenecen a la empresa, están en la parte de afuera, pero tienen un interés en la información financiera que se esté generando. Para esto tenemos lo que son los acreedores, que normalmente llamamos prestamistas. Son personas que han aportado dinero desde la parte externa y esperan recibir un beneficio o interés de ese dinero que ellos han aportado. Tenemos también los inversionistas o futuros inversionistas que están interesados en ver la información financiera de la empresa para así poder tomar la decisión de si aportarán o no capital, porque ellos desean que en la empresa que inviertan su dinero sea una empresa que les asegure el retorno de dicha inversión. Tenemos entidades que son externas, como las ONG, que quieren ver cómo una empresa está cumpliendo en la parte de su responsabilidad social económicamente. Tenemos, por ejemplo, también otras empresas externas que quieren ver cómo marcha la parte financiera o el manejo de los recursos de una empresa para poder determinar si le ofrecerán algún préstamo. Por ejemplo, los bancos. Y tenemos el público en general, cualquier usuario que esté interesado en ver el proceso, avance, desarrollo, manejo de una empresa, podrá por medio de ciertos informes verificar esa información. Y por último, el último renglón, tenemos las entidades que son reguladoras o gubernamentales, como le llamamos. Por ejemplo, tenemos una parte de las ONG, tenemos la Cámara de Comercio, la Cámara de Cuentas, tenemos la DGI, que en Estados Unidos y otros países le llaman IRS, etcétera. Esos son los tres tipos de usuarios o áreas en las que pudiéramos englobar a esos usuarios. Ahora, ¿cómo se visualiza esa información? ¿Y cómo se genera? Pues sencillamente hay tres tipos de informes específicos que todas las empresas generan para satisfacer la necesidad de información que esos usuarios, tanto internos como externos, pudiesen necesitar. El primer tipo de informe que las empresas generan y que es muy usado y muy importante es lo que nosotros conocemos como balance general o balance de posición. Es el más usado y este engloba de forma general toda la información financiera que se produce dentro de una empresa, tanto sus ingresos, sus salidas
y la clasifica en tres grandes grupos: activos, pasivos y capital. Más adelante detallaremos cada uno de estos. El segundo tipo de informe que veremos es lo que llamamos balance de resultados o estado de resultados, que nos indica cómo ha cambiado de posición económico todos los recursos que han sido utilizados dentro de una empresa. El balance de resultados es muy utilizado en las empresas porque permite ver cómo los diferentes recursos han ido cambiando dentro de la institución y cómo estos recursos, al ser utilizados, han generado algún tipo de afectación dentro de los beneficios de la empresa. Es muy utilizado por los gerentes y permite determinar qué tipo de inversión se podrá hacer dentro de la empresa. Podrá determinar también el costo o los precios que se le pudiera dar a un producto, o determinará qué tan eficiente es la utilización de esos recursos y podrá eh, arrojar la información de si se invierte o no, o se descarta el uso de dichos recursos, ya que no es eficiente. Por último, me gustaría mencionar lo que es el balance de flujo de efectivo, el cual, como su nombre lo indica, nos proporciona la información de cómo ha ido cambiando el recurso efectivo durante todo el proceso dentro de la empresa, al utilizar los diferentes recursos eh, con los que se cuente. Estos tres informes son muy importantes dentro de la empresa. Ahora, ¿qué pasa? Que para que estos tres informes sean utilizados y tengan una importancia, se han establecido principios los cuales otorgan un cierto nivel de credibilidad a nivel general. Por eso se le llama principios generalmente aceptados y que establecen cierto marco o reglamentos de su elaboración y de su uso para que sean aceptados por la sociedad y por las instituciones como una información valiosa. Entre esos principios que nosotros pudiéramos mencionar están lo que es los informes, el principio de información histórica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que toda la información que se ha registrado y generado lleva un cierto orden cronológico y que no se ha obviado ningún tipo de información durante ese tiempo. Junto a esto va el principio de integridad. ¿Qué quiere decir eso? Que se confía en que esa información histórica que se ha generado o que se está proporcionando fue realizada bajo una veracidad, que no se está omitiendo nada por un simple criterio. El principio de oportunidad, o sea, la información que se genere debe ser importante al momento en que se le solicite. Junto con este principio de oportunidad va el principio de eficiencia y eficacia. O sea, esa información que se genere en un momento dado debe estar acorde y no sobrepasar en su producción la parte de costos. O sea, no podemos producir una información que sea mucho más costosa de lo que realmente nos va a beneficiar y que nos permita tomar una decisión de la manera más rápida y económica en un momento dado. Debe estar principio de orientación futurista, aunque las transacciones que se han registrado ya han pasado, otras se están dando. Esa información que se genere debe proporcionarnos la oportunidad de poder tomar decisiones futuras, tanto de correcciones como de inversiones, como ya hemos mencionado. Y el último principio es el principio de autonomía y de autoridad. ¿Qué quiere decir esto?
Eso significa que quien genera la información no debe estar influenciado por otras personas o por otros intereses y que está pegado a los principios éticos internos como profesional del área de la contabilidad. Esos son los principios que determinan y aseguran que la información que se use es aceptada. Ahora, dentro de las áreas de la contabilidad, pudiéramos mencionar que existen áreas en las cuales personas específicas la desarrollan. Por ejemplo, el tenedor de libro, que es el encargado de hacer los registros contables. Tenemos el profesional de la contabilidad o contable, el cual es el encargado de analizar la información, registrarla, procesarla. Eh, Tenemos los auditores, los cuales son los responsables de analizar la información, su impacto, sus mejoras de todos los sistemas específicos. Entre los auditores, me gustaría establecer que hay dos tipos de auditores. Hay auditores internos. Estos auditores están bajo la responsabilidad de la empresa de analizar toda la información junto al gerente financiero y así poder tomar las decisiones pertinentes dentro de la empresa. Su subordinación está apegada a los principios éticos de la auditoría, pero bajo la responsabilidad de la firma empresarial que le mantiene contratado internamente. Luego tenemos lo que son los auditores externos. Estos auditores no dependen de la opinión del pago directo de la empresa, sino que estos auditores fungen como asesor, donde analizan toda la información y emiten su opinión de qué tan correctos y verídicos son los informes que han auditado. Pueden ser contratados por una empresa, pero con la característica de independencia y ética, o pueden ser contratados por instituciones del Estado para que auditen o algún tipo de empresa, tanto gubernamental como externa. Eh, Dentro de estos auditores hay ciertos niveles. Tenemos otra área que es la área de la fiscalización o tributación. Estos profesionales de la contabilidad normalmente trabajan para el Estado o pueden trabajar para una empresa analizando todos los procesos contables que se generan dentro de una empresa y así poder establecer los procedimientos para disminuir el impacto de la tributación dentro de la empresa de una manera planificada. Ojo, el fiscalizador o tributario contable no es un evasor de impuestos, es una persona que trata, por medio del conocimiento contable que tiene, de disminuir el impacto de una manera planificada. Y por último, quisiéramos mencionar el gerente financiero o contable, el cual se encarga de todo el control de los procesos dentro de una planta de producción y ayuda a determinar qué tipo de gastos o inversiones pueden ser realizadas financieramente. Y por último, tenemos los investigadores o docentes que se encargan de la enseñanza de los principios teóricos contables. Son aquellos profesionales contables que se dedican al área de la enseñanza, de los conocimientos que haya adquirido o que investigue como una forma teórica de aportar conocimientos al avance de la profesión. Visto todas estas áreas de la contabilidad y aquellos profesionales que son los que la desarrollan, nos gustaría hablar un poquito sobre dónde se da este tipo de conocimiento. Y es en las empresas.
Entre las empresas, nosotros pudiéramos catalogar 3 tipos de empresas, que son las privadas, las públicas y las mixtas. Cuando nos referimos a empresas privadas, son aquellas empresas que están desarrolladas con un capital previamente privado y que tienen un marcado interés económico de lucro, por decirlo así. Este tipo de empresas se subdividen o clasifican en empresas individuales de responsabilidad limitada, como le abreviamos EIRL. También tenemos las sociedades de responsabilidad limitada, que son las SRL. Tenemos las sociedades anónimas, que son empresas donde se aporta capital con un monto X, si no me equivoco, 3 millones o 30 millones de pesos. Y tenemos las sociedades anónimas simplificadas, la cual por igual tienen un marco regulatorio de un aporte de 30 millones y pico. Con relación a las SRL, sería bueno decir, tienen un capital aproximadamente de 100,000 pesos y de 2 a 50 socios que pueden aportar. Y tienen otras regulaciones en cuanto a responsabilidad, en cuanto al capital que cada socio aporte. Y las EIRL tienen la obligatoriedad de un aporte, un documento notarial, son responsables hasta cierto límite con todos sus recursos. Hay un marco regulatorio y hay una ley específica que rige. Hay otro tipo de empresas que no vamos a entrar en ellas, pero que pudiéramos englobar estas como las principales. Básicamente este es el tema que me gustaría tratar en el día de hoy. Ya más adelante veremos un poquito más la historia de la contabilidad, cómo se clasifica los procesos contables y los sistemas contables y las ramas que intervienen dentro de la contabilidad para que podamos ir avanzando un poquito más. Brevemente o un poquito extenso este comentario para responder el foro. Muchísimas gracias y estamos con muy buen ánimo de aprender esto porque entendemos que la contabilidad de manera individual y a nivel profesional surte una gran influencia. Muchas gracias. Pasen buenas.